Son las 7:03. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Sí. Mira, nadie habla, ¿no? A ver, para empezar. En total, ¿cuántos alumnos somos, Cintia? Somos 45, ¿no? Por aquí veo 35. ¿Me escriben 40. o me hablan si es que no se escucha bien la voz? ¿Ya? Para acercar el micro. Y bueno, estoy viendo que son 35. Y ya espero que estén los 45. ¿Ya? Ahora, voy a hablarles sobre la inflamación. Entonces, eh, respuesta protectora en la que participan las células del huésped, los vasos sanguíneos y las proteínas y otros mediadores que tratan de eliminar la causa inicial de la lesión celular, además de las células y de los tejidos necróticos causados por una agresión inicial, e iniciar el proceso de reparación. Ya es una respuesta defensiva del huésped ante invasores extrañas y tejido necrótico, aunque por sí mismo también puede ser capaz de ocasionar lesiones tisulares. Los principales componentes de la inflamación son una reacción vascular y una respuesta celular. Ambas se activan gracias a mediadores derivados de proteínas plasmáticas y diversas células. Los pasos de la respuesta inflamatoria se pueden recordar como las 5 R's. Primero, reconocimiento del agente lesivo, reclutamiento de los leucocitos, retirada del agente, regulación o control de la respuesta y resolución. La evolución de la inflamación aguda puede ser eliminación del estímulo nocivo, seguida de una reducción de la reacción y reparación del tejido lesionado o de daño persistente, como es en una inflamación crónica. Puede ser aguda o crónica, ¿no? Aguda de horas, días, hasta días y crónicas semanas e incluso años, ¿no? Y las manifestaciones en general son las 4 que conocemos, ¿no? Dice de Virchow, calor, rubor, tumor, dolor. Y se ha agregado la pérdida de función en la zona lesionada. Ya, como les decía, inflamación aguda e inflamación crónica. En ambas, formación de tejido líquido inflamatorio, proteínas, células sanguíneas, control del factor lesivo focal, desintegración de tejido lesionado e inicio de reparación. En la aguda, ¿no? En la crónica, no. Ahí persiste incluso por años. Como les he dicho, síntomas cardinales, rubor, tumor, calor, dolor. Aunque en realidad esto ya no me pregunto mucho en los exámenes, ¿no? Porque es muy obvio, ¿no? Pues para la clase. Y pérdida de función de la zona afectada. Ahora, la respuesta inflamatoria va a depender de la duración de la agresión, tipo de agente extraño, grado de lesión, el microambiente. Como les decía, aguda, minutos, días, crónica, días, años, ¿no? Características de la aguda, exudado de fluido, componentes de plasma, migración de leucocitos, predominan neutrófilos. En la crónica predominan linfocitos y macrófagos, proliferación de vasos sanguíneos, fibrosis, necrosis de tejido. Ya. A ver, ya tengo que admitir. Nadie escribe. Bueno, continuando. No, no. Cambios vasculares, alteraciones en el calibre de los vasos que incrementan el flujo de sangre, vasodilatación y cambios en la pared vascular que permiten la salida de la circulación de las proteínas plasmáticas. Y acontecimientos celulares, migración de los leucocitos desde la circulación y su acumulación en el foco de la lesión. Estímulos para la inflamación aguda, que es un proceso fisiológico inespecífico, se puede presentar en cualquier tejido provocado por cualquier factor causal del daño. Pueden ser infecciones, traumatismos, necrosis tisular, cuerpos extraños, reacciones inmunitarias. Y cada uno puede tener distintos inicios, como estos que se mencionan, ¿no? Pero la respuesta en general es la misma, ¿no? Por ejemplo, a nivel del sistema central, fagocitosis, fagocitos, células dendríticas expresan receptores de reconocimiento de patrones diseñados para recibir la presencia de patógenos infecciosos y sustancias liberadas por las células muertas. Receptores de tipo TOL son sensores microbianos. Los receptores tipo TOL se localizan en las membranas plasmáticas y en los endosomas, de forma que pueden detectar los microbios extracelulares y digeridos.
Son complementados por unas moléculas citoplasmáticas y de membrana de diversas familias que también reconocen los productos microbianos. Activan factores de transcripción que estimulan la producción de una serie de proteínas secretadas y de membrana. O sea, son sensores, ¿no? Sensores microbianos. Inflamosoma es un complejo citoplásmico constituido por múltiples proteínas que reconocen los productos de las células muertas, como el ácido úrico y el trifosfato de adenosina ATP extracelular, además de cristales y otros productos microbianos. La actividad de inflamosoma causa la activación de la enzima llamada caspasa 1, que degrada las formas precursoras de la citocina inflamatoria interleuquina B1. Perdón, sensores, ¿sabe dónde está? Alguien está esperando. Es que le he puesto pantalla completa. Creo que voy a salir pantalla completa para aceptar. Listo. Ya está. Voy a compartir otra vez. Es que están llegando tarde y para aceptarlo. Toda mi pantalla. Listo. Ahora sí. Ya. Estábamos en inflamosoma. Ya. Esa es la forma en cómo presenta, ¿no? El tipo TOL y el inflamosoma. En partículas bacterianas y en partículas de ATP. Los son receptores, son los que captan, ¿no? Continuamos. Cambios vasculares, cambios en el calibre y flujo de los vasos. En el inicio va a haber vasoconstricción momentánea. Luego, vasodilatación provocada por estímulos químicos que provoca congestión capilar, provoca el enrojecimiento tisular, eritema, cambio de coloración rojiza. Luego hay una acumulación de eritrocitos en el centro, éstasis de leucocitos, periferia, y hay una marginación, ¿no?, en el endotelio. Permeabilidad vascular, aumento del flujo vascular y vasodilatación provocan el aumento de presión hidrostática, paso del líquido hacia el intersticio, por la modificación del endotelio, ¿no? Que no necesariamente se tiene que romper, ¿no? Test de presión colitosmótica oncótica, relación aumento de proteínas del plasma. Ahí se define como transudado y exudado, ¿no? Transudado, un líquido escaso en proteínas, secundario aumento de la presión hidrostática. Y exudado, líquido con abundantes proteínas. Detritos celulares, aumento de la presión oncótica y densidad mayor de 1020. A ver, ¿dónde está? ¿Alguien más quiere entrar? Admitir, aceptar. Esperen un ratito. Listo. Sí, lo he apagado porque estaba en una llamada, pero gracias por recordarme. Esto. Bueno, lo que decía, ¿no? Esta es una presión, un endotelio normal. Primero por esto es en caso del trasudado, en donde sale netamente líquido, con pocas proteínas. Y esto es un exudado, en donde ya sale proteínas, ¿no? Ahí la presión hidrostática va a ser disminuida, ¿no? Aumentada por la presión oncótica. Y se lo escuchaba. Ya, excelente. Ya. Mecanismos que contribuyen al aumento de la permeabilidad vascular. Uno, la contracción de la célula endotelial, lesión endotelial mediada por leucocitos y aumento de la transitosis, ¿no? Vamos a avanzar un poco rápido. Yo les voy a dar esta diapositiva. Quiero llegar a las cosas puntuales, ¿no? Cambios celulares, función esencial de la respuesta inflamatoria, liberar leucocitos en el sitio de la lesión y activarlos. Se encargan de fagocitar bacterias, microorganismos tóxicos, tejido necrótico, activado controlar el factor lesivo, pero pueden provocar daños en tejidos vecinos por su lesión. El reclutamiento leucocitario es un proceso continuo que se caracteriza por marginación, adhesión endotelial, rodamiento, firme adhesión al endotelio leucocito, transmigración interendotelial. Más o menos de esta forma migra, ¿no? El reclutamiento leucocitario consiste en un rodamiento, adhesión, agregación y cambio de forma y emigración transepitelial.
Y en todos estos procesos están mediados por estas citoquinas, ¿no? La fijación celular está mediado por diferentes moléculas en cada etapa. Ejemplo, y esto puede ser pregunta de examen, ¿no? En el rodamiento, la L-acetina, P-selectina, S-lectina, la adhesión, integrina beta-2, VLA4, ICAN1, BECAN1, integrina, marca1. En la agregación y cambio de forma, CD11B, CD18, CD11A, CD18, P-selectina. Y en la transmigración, integrina beta-2, ICAN1, VCAN2, BECAN1. Es lo que les había dicho. Todo mediado por los moléculas, ¿no? Cambios celulares, lo mismo. Lo mismo, ¿no? Esto también les dije, en forma de agregación. Esta es una forma de cómo se fagocita, ¿no? Los lisosomas, a través de su receptor celular, reconocen la partícula extraña ligando con su superficie, ¿no? ¿Sí? Aquí ya se encuentra dirigido por la actina, gracias a que este receptor de fijación lo atrapa, ¿no? Ya lo engloba, fusiona en la membrana con formación de fagosoma y los lisosomas se fusionan con fagosomas, lisarlo, ¿no? Y al final tiene un cuerpo residual. Es una imagen esquemática. Ya. Las trampas extracelulares de los neutrófilos. Estos son redes fibrilares extracelulares producidas por los neutrófilos en respuesta a los patógenos infecciosos, principalmente. A ver, no hay más, ¿no? Nadie más ha entrado. ¿Cuántos somos? No, no. En respuesta a los patógenos infecciosos, principalmente bacterias y hongos y mediadores inflamatorios, como quimiosinas, citocinas, proteínas de complemento y hierro. Contienen una red de cromatina nuclear con proteínas de los gránulos inmersos como péptidos, antimicrobianos y enzimas. Son las 7:15, estamos bien. Ya. Lesión tisular por leucocitos. Como parte de la reacción normal de los procesos inmunes, cuando hay daño tisular por exposición a factores dañinos, hay un intento normal de control de daño. Eliminar tejidos dañados puede prolongar y exacerbar la lesión. Hay una respuesta inflamatoria inapropiada, que puede ser un poco excesiva. La reacción o respuesta leucocitaria puede provocar lesión tisular extensa y enfermedades específicas. Ya. Un ejemplo de las células leucocitarias que se activan de acuerdo a diferentes patologías, por ejemplo, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda, los neutrófilos. Hay una actividad de estas, ¿no? Leche aguda de trasplante, de hígado, de pulmón, de corazón, de riñón, linfocitos, anticuerpos y complementos. Asma bronquial, los eosinófilos. Glomerulonefritis, complemento, neutrosis y monocitos. Shock séptico, citoquinas, ¿no? Vasculitis, complemento y neutrófilos. Crónica, linfocitos macrófagos. Artritis, linfocitos macrófagos. Asma, eosinófilos, inmunoglobulina E. Arteriosclerosis, macrófagos. Rechazo crónico al trasplante, linfocitos. Fibrosis pulmonar, macrófagos, fibroblastos. Este es un ejemplo. Por ejemplo, en los defectos de la función leucocitaria, la causa más frecuente de alteración de función de leucocitos es la supresión de médula ósea, tumores, quimioterapia, radiación, enfermedades como diabetes, trastornos genéticos. En estos, por ejemplo, puede haber unos defectos en la adhesión leucocitaria, defecto en la actividad microbicida, defecto en la formación de fagosoma, síndrome de Chiari-Higashi, autosómica recesiva, alteración de gradiente celular desordenada. No va a haber una reacción adecuada. Desenlaces de la inflamación aguda. Resolución. Es un proceso inflamatorio de duración corta, control favorable del factor lesivo, tejidos con capacidad replicativa, daño tisular mínimo, restauración morfológica y funcional, neutralización, descomposición o degradación enzimática de mediadores inflamatorios, restauración permeabilidad vascular, resorción de edema y tejidos muertos, fragmentos bacterianos, macrófago, drenaje linfático. Puede haber así una progresión de inflamación crónica por la persistencia del proceso inflamatorio sin un no control de factor causal. Según la extensión del daño, factor lesivo, duración, inflamación crónica termina en cicatrización. Cicatrización y fibrosis, destrucción marcada y sustancial del tejido, no regeneración, los oxidados fibrinosos secundarios o permeabilidad vascular no se reabsorben,
Formación de acceso principalmente microorganismos piógenos y ya una cicatrización. Ya. Marco, no se espanta. Recién acaba de ingresar. ¿Están saliendo y entrando? ¿Tienen otras clases? Porque hace rato ya éramos 35. Ahora somos 29, 25. Bueno, imagínate eso. Ya. El daño de necrosis tisular conduce a una inflamación aguda y es una respuesta neutrofílica intensa con destrucción celular, una posible formación de absceso. Esto es ya en las crónicas, ¿no? Puede ser un daño neutralizado, un daño tisular mínimo, un daño neutralizado, un daño, cierto daño tisular, o un agente lesivo con persistencia con destrucción tisular. En el daño tisular mínimo puede haber un crecimiento celular y puede resolverse. Con cierto daño tisular hay una organización mediante fagocitosis, formación de tejidos de granulación, curación y reparación. Y con destrucción tisular hay una organización de inflamación continuada y esto conlleva una inflamación crónica. Ya. 29 somos. Si somos 45, creo que voy a llamar lista. Bueno, creo que no. Ya. La inflamación aguda puede ser serosa, fibrinosa, supurativa purulenta o llegar incluso a una úlcera, ¿no? Cuando es serosa hay una extravasación del líquido acuoso, relativamente pobre en proteínas, que en función del lugar de la lesión deriva del plasma o de las secreciones de las células mesoteliales que revistan las paredes pleural, peritoneal o pericárdica, en cualquiera de estas, ¿no? Pleural, un derrame pleural. Peritoneal, ascitis. Pericárdica, una pericarditis, ¿no? Por un cualquiera que sea la causa. O sea, ¿por qué se dice seroso? Porque es líquido. Hay escasa cantidad de proteína. No hay proteína. Ahora, fibrinosa. Consecuencias de lesiones más graves que producen una mayor permeabilidad vascular o que se traduce en la salida por la barrera endotelial de moléculas más grandes como el fibrinógeno. Inflamación supurativa, purulenta y formación de abscesos. Acumulación de grandes cantidades de exudado purulento. Pus, constituido por neutrófilos, células necróticas y líquido de edema. Los abscesos son acumulaciones focales de pus que se pueden, hay siembra de gérmenes piógenos de un tejido o de una infección secundaria a focos necróticos. Y úlcera, por un defecto local o excavación de la superficie de un órgano o tejido que se debe a la necrosis de las células de desprendimiento, descamación de estas, células necróticas e inflamatorias. Bueno, como un resumen, ¿no?, de lo que mencioné. La inflamación aguda, la reacción es inmediata, tejidos locales, vasos locales. Los objetivos: eliminación del agente lesivo por parte del cuerpo, limitación de la extensión del daño tisular. Causas: infecciones, reacciones inmunitarias, traumatismos, agentes físicos o químicos como quemaduras, lesión por congelamiento, químicos, necrosis tisular, accidentes de tránsito. En la inflamación aguda hay una fase vascular, celular y fagocitosis. Entonces, en la fase vascular, como ya había mencionado, ¿no?, cambios en los vasos sanguíneos pequeños, vasoconstricción y luego vasodilatación. En la fase celular, transporte de leucocitos, llegada de leucocitos endotelio, activación de leucocitos. Y ahí lo que les había mencionado: adhesión, migración, quimiotaxis. Diapedesis, ¿no? Diapedesis, ¿qué es? El movimiento de los fagocitos, ¿no? Lo que habíamos visto en la imagen. Llegada de leucocitos, cita de lesión. Y la fagocitosis, a través de la opsonización de microbios, como el factor C3 del complemento, y los anticuerpos facilita un reconocimiento de los receptores C3. ¿No? Y activación de receptores, ¿no? Señalización, ensamblaje, fagosoma, lisosoma, como les habíamos visto en su imagen, liberación de enzimas lisosómicas y degradación de microbios. Alguien más está entrando. Miriam, Luz Alfaro. No sé, siento que entra gente, estudiantes, igual seguimos siendo 29. ¿Qué se van? Bueno. No, doctora, somos 42.
Ya. Mediadores inflamatorios, ¿no? Esto es importante porque esto es lo que preguntan en los exámenes de residencia. Según su origen, pueden ser sintetizados en el hígado, ejemplo, factores de coagulación, proteínas de complemento. Su forma, precursores en plasma, activación mediante procesos proteolíticos. Ahora, originados en células, tipos secuestrados en grado intracelulares por histamina, sintetizados gracias a un estímulo citocina. Según su función, con propiedades vasoactivas y construcción del músculo liso, histamina, metabolitos del ácido araquidónico, prostaglandinas, leucotrienos. Estos protistas plasmáticos activan miembros del sistema del complemento, autores de la cascada de coagulación, péptidos más activos del sistema de la cinina, autores quimiotácticos, fragmentos de complemento, quimiosinas, moléculas activas y citocinas, origen leucocitario, mediadores inflamatorios, fuentes principales, plaquetas, neutrófilos, monocitos, células cebadas, células endoteliales, células de músculo liso, fibroblastos, células epiteliales. Estas son las fuentes, ¿no? Ya. Hablaremos de algunos, ¿ya? Histamina, forma, son preformadas en las células, se distribuyen en los tejidos, tejido conectivo adyacente a vasos sanguíneos, plaquetas, basófilos circulantes, gránulos de células cebadas, se pueden liberar a estímulos como traumatismo, reacciones inmunitarias, inmunoglobulina E. Su función, dilatación de las alveolas, aumenta la permeabilidad de los menores, en microcirculación, histamina según los receptores de histamina tipo 1, y medicamentos antihistamínicos, tenemos antagonistas H1. Ahora, metabolitos del ácido araquidónico, compuesto por 20 carbonos, se ubican en los fosfolípidos de las membranas celulares, se libera, responsable de la fosfolipasa, consecuencia de síntesis de mediadores inflamatorios de la familia de icosanoides. Antagonistas AINES, ¿no? El más conocido, pues, la vitamina E2. Bueno, aquí hay varios. 2D2, F2 alfa. Metabolitos del ácido araquidónico, eicosanoides, ¿no? Tenemos el leucotrieno. Factor activador de plaquetas. En origen complejo, almacén de neuronas celulares, actividad, induce la agregación plaquetaria, activa neutrófilos, quimiotrayente de neutrófilos. ¿Qué medicamentos va en contra de esto? La aspirina. Proteínas de plasma sistémicas de coagulación, como fibrinogopéptidos, proteasas de trombina, receptores tipo 1, RAP1 que inducen inflamación, síntesis de quimosinas, expresión de moléculas de adhesión endoteliales del complemento, que son como 20 proteínas, citocinas, producidas por macrófagos, linfocitos activados en el epitelio y tejido conectivo, ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa. Esto es importante, ¿no? Participan las citocinas de la inflamación, estímulo de secreción, endotoxinas, productos microbianos, células inmunitarias, lesión, estímulos inflamatorios. La actividad inducen a que células endoteliales liberen moléculas de adhesión, citocinas, quimosinas activas al oxígeno. Median la respuesta de la fase aguda relacionada a la infección o lesión. Radicales libres de óxido nítrico y oxígeno. ¿Qué hace el óxido nítrico en inflamación? Relajación del músculo liso, antagonismo de la adhesión, agregación y degradación de plaquetas, regulación del reclutamiento leucocitario. Si se bloquea la síntesis, aumenta la adhesión plaquetaria. Importancia, limita la fase celular de la inflamación. Esa es pregunta exacta. Bueno, esta creo que la debí colocar más abajo. Bien. La inflamación crónica. A ver, voy a ver si han llegado los alumnos. Alex Manuel recién llegó. Ah, sí, somos 31. Sí, aquí dice somos 42, doctora, pero yo veo 31. A ver, ahorita voy a contar bien. Bien. Inflamación crónica. Duración. Puede ser larga, semanas, meses, años. El origen es una inflamación aguda recurrente o infecciones persistentes, ¿no? Características. Caracteriza por células que son macrófagos, linfocitos, estos son los que tienen actividad. Proliferación de fibroblastos, riesgo de cicatrización mayor. Causas, cuerpo extraño, talco, sílice, asbesto, materiales de sutura en el cuerpo. Microorganismos, hongos, bacterias, parásitos, micobacterias, tuberculosis, por ejemplo, las infecciones urinarias, en los biofilms. Tipos, inespecífica, granulomatosis. Inespecífica, macrófagos que infiltran en sitio inflamado,
Se acumulan macrófagos, producción de fibroblastos, es inespecífico. Formación de cicatriz sustituye tejido conectivo normal, o sea, yo no voy a ver un colágeno tipo 1, sino un colágeno tipo 2 en la piel. Eso se le llama cicatrización. Y granulomatosa. Lesión pequeña, acumulación de células epitelioides, macrófagos circundados por linfocitos. Ya, en las inflamaciones, esto en general puede ser serosa, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta imagen se ve un derrame pericardio. Corazón y el líquido. Entonces, en una ampolla subcutánea, por ejemplo, hay una separación de la epidermis, ¿no? Fibrinosa, en esta imagen se ve que no es solo líquido, ¿no? Hay células. Y en una purulenta, por ejemplo, se muestra el encefalocito, es decir, un espeso, cremoso de la paladar arácnido, que es muy prominente en el área frontal y temporal. Este aspecto cremoso se da en la presencia de neutrófilos polimorfos en el axila. Purulenta, tórax, úlcera, no hay el epitelio, ¿no? Que debería de haber. Ahora quiero ir aquí. Bueno, somos 42, pero en el grupo creo que hay 46, ¿no? ¿O estoy mal? No, 44. A ver. Ahora somos 45. Así, ¿no? Me voy a contarlo. Voy a llamar lista. Pero esto está doble. A ver. 38 hay, porque hay algunos que están repetidos. No hay 42. Bueno, ya quiero continuar esta parte, o sea, quiero finalizar esta clase con, con algo bien interesante, con preguntas. Ya. Se supone que esto tiene que acabar en preguntas porque ya tenemos que prepararnos para los exámenes. Entonces, la pregunta es la siguiente. Quiero primero voluntad. Después, si nadie levanta la mano, entonces yo voy a tener que decir nombre por nombre. La proteína C reactiva. Alternativa A. Se secreta con ritmo circadiano y los niveles más altos se alcanzan en la mañana. Se incrementa después de ingerir una comida abundante. No aumenta como respuesta al estrés en pacientes con insuficiencia hepática. Es menos sensible a la velocidad de sedimentación globular como marcador de inflamación. ¿Qué dicen? A ver, alguien levanta la mano. Aquí. Aquí, Vidal. ¿Cuál es tu respuesta? La C. Creo que les estoy dando muy fácil, ¿no? ¿Por qué la C? ¿Me está escuchando, doctora? Jackie, responden. ¿Me está ¿Puedes escuchando? hablar tu audio, por favor? A ver. Y Jackie no nos escucha, ¿y por qué he puesto la C? Ah, a mi audio, sí tiene. A ver, espérame. Espera un momentito. A ver, hablen. ¿Me escucha, doctora? Sí, ahora sí te escucho, Jackie. Bueno, es la C porque en insuficiencia hepática los hepatocitos... Bueno, la proteína C no es un marcador para medir inflamación, pero solo en la insuficiencia hepática es donde se altera su producción. Entonces, por ende, si es que va a haber el estrés, a pesar de que haya el estrés, no se va a producir la proteína C. Y todas las demás sí son correctas, porque sí se produce
el ritmo circadiano, también sí aumenta con comida abundante y también es con la velocidad de sedimentación globular, también es un marcador de inflamación también. Sería la sed, doctor, por eso. Excelente. Muy bien. A ver, eso es cierto, ¿no? Cuando hay una insuficiencia hepática, solo en estos casos no hay una producción adecuada de PCR. Sin embargo, en todos los demás, y es más, es un buen marcador para las diferentes enfermedades, por ejemplo, pancreatitis, shocks sépticos, en todo, la PCR nos va a ayudar. Pero lo malo que también es muy inespecífico, porque así como se puede elevar por una inflamación cualquiera, una ITU, porque puede aumentarse por una ITU, lo cual es raro, se puede decirte otra cosa más, ¿no? Que hay algo más detrás. Entonces, es inespecífico, pero es muy valioso, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes fenómenos ocurre después de la administración de cortisol? Alternativa A. Incremento de interleuquina 1 e interleuquina 6. Aumento de la capacidad de destrucción intracelular en los monocitos. Disminución funcional de las células B. Atenuación funcional de las células T. A ver, lean por favor otra vez. ¿Cuál de los siguientes fenómenos ocurre después de la administración de cortisol? Incremento de interleuquina 1, aumento de la capacidad de destrucción celular en los monocitos, disminución funcional de las células B o atenuación funcional de las células T. ¿Cuál de estos fenómenos ocurre después de la administración de cortisol? ¿Alguien que podría levantar la mano o tendrá alguna respuesta? Nadie, ¿no? Hasta no nadie. Cintia, ¿tú tienes una respuesta? A ver, dale salida adelante. A ver, ¿qué opina Cintia? Isaías Evelyn, David Maldonado, Vilia Causto. Aunque sea solo adivinen, pero tienen que darme una respuesta. Porque esto es lo que viene en los exámenes. No es otra cosa más. Doctora, sería atenuación de las células T, atenuación. ¿Y ya? ¿Por qué? Porque la administración de Bueno, glucocorticoides incluye la involución del timo y depresión de las regiones de la mediación celular, ¿no es cierto? sí, doctora. No están bien estos jóvenes, hacen mucho puestito para la Ya. Siguiente pregunta. El incremento de las catecolaminas después de una lesión. Se limita a la adrenalina, se limita a la noradrenalina, aumenta 10 a 20 veces después de una lesión, se sostiene 24 a 48 horas antes de descender. A ver, alguien que le hace levantar la mano. ¿Quién escribió ese rato? ¿Quién habló ese rato? Yo, Cintia, digo, yo, doctora Cintia. Bien, bien. Ya. Luz Marina, Camila Milagros, eso es Joaquín Yamó, Yaneli Susan. ¿Qué dicen? Aquí está, ¿no? Johaira, Eder, Roger, Jenny, Esther, Van der Hulmer, David, David, ya dije su nombre. Nada, no. El incremento de las catecolaminas después de una lesión, o sea, la concentración plasmática de noradrenalina y adrenalina aumenta 3 a 4 veces justo después de la lesión.
¿Se acuerdan en fisiología cuando enseñaba el doctor Cruz que decía que lo primero que aumenta es la adrenalina ante una reacción de lucha? O sea, las elevaciones duran 24 a 48 horas antes de regresar a los niveles originales, ¿no? Antes de regresar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Se sostiene 24 a 48 horas antes de descender. Siguiente. Nadie me ha respondido. Ya. ¿Cuál de los siguientes mediadores inflamatorios deriva del ácido araquidónico? Eso sí lo mencioné en alguna imagen. A ver, tal vez alguien levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano o nada? Aquí. La A. Leucotriana. Sí, está bien. Pero aquí yo quiero que me conteste alguien más, pues no sé qué sabes. Kelly, Melina, Diane, Reina, Judith, Gisbert, Ever, José, Lisette, Lady, Maricel, Micaela, ¿qué dicen? ¿Por qué la A? Ya tenemos una respuesta, pero ¿por qué la A? ¿Se pronuncia Hakim o es Hakim? Sí, se pronuncia Hakim, doctora. Hakim. Y Vidal su apellido. No es mi segundo nombre, doctora. Este segundo nombre. Ujú. Vidal, ¿no? Vidal Quispe, ¿no? Pensé que era. Vidal Ya, Flores. ¿qué dice el auditorio? Perca Olarte, Rosela Alejandra, Solimara Paz, ¿están? Qué bueno. Qué bien hacer por dos, dice. Bueno, pues, por lo menos habla. Pero esto parece que estuvieran en otra clase. Ya, muy bien, o sea, los mediadores de la clase icosanoide, entre ellos prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, y lipoxinas son derivados del fosfolípido del mediador del ácido araquidónico, ¿no? O ácido eicosatetranoico, ¿no? Con excepción de los linfocitos. Está bien, está bien. Y por ejemplo, esta es una pregunta de examen de residentado de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es tan poquito. Siguiente. Ya, la hormona adrenocorticotrópica alternativa no, se sintetiza en el hipotálamo. B, se incrementa con el dolor, ansiedad y lesión. C, conserva su liberación en el ritmo circadiano en los pacientes lesionados. D, induce la liberación de mineralocorticoides suprarrenales con un patrón circadiano. Repito, la hormona adrenocorticotrópica se sintetiza en el hipotálamo. Se incrementa con el dolor, ansiedad y lesión. Conserva su liberación con el ritmo circadiano en los pacientes lesionados. Induce la liberación de mineralocorticoides suprarrenales con un patrón circadiano. Bien. Ahora voy a ver quién ha levantado la mano. A ver, las chicas de mi grupo. ¿Están? ¿Han venido a clase? A ver. Son 5, pero ayer estaban 4. No vino. ¿Están? ¿Alguien puede levantar la mano? A ver, voy a ver. Quiero que hablen. Que me digan una respuesta. Sí o sí. Alfaro, Estofanero, Miriam, Pasa, Larico, Solimar, Calizaya, Mamani, Solange, Calle Ticona, Luz Marina, Percausto, Valores. Aunque ayer no vino Alfaro, Estofanero. ¿Está ahí Alfaro, Estofanero? ¿Se encuentran? ¿Puede hablar? Alfaro, Sí, sí, Estofanero. doctora.
Sí, estoy aquí, doctora. Buenos días. Ya, mira, ¿me podrías decir la respuesta aproximada? Mira, la hormona adrenocorticotrópica. A. Se sintetiza en el hipotálamo. B. Se incrementa con dolor, ansiedad y deseo. C. Conserva su liberación cardíaca circadiana en los pacientes lesionados. D. Induce la liberación de mineralocorticoides suprarrenales como un patrón circadiano. ¿Cuál te parece que puede ser la respuesta? ¿Alguien habla otro? No, nadie. A ver. Doctora, ¿sería la D? La B, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el dolor, la ansiedad, vasopresina, angiotensina 2, colecistocinina, polipéptido intestinal vasoactivo, catecolaminas, citocinas, son promotoras de inflamación, ¿no? Y liberan esta hormona, o sea, esta hormona ACTH, ¿no? Que ya lo habíamos aprendido en fisiología. Ya está bien tu respuesta. Bien. Ahora, el factor de necrosis tumoral, alternativa A, se produce sobre todo en los hepatocitos. Tienes un efecto prolongado en la inflamación por su vida media de 8 horas. Induce el catabolismo muscular. Reduce la producción de prostaglandina E2. Repito, el factor de necrosis tumoral se produce sobre todo en los hepatocitos. B. Tiene un efecto prolongado en la inflamación por su vida media de 8 horas. C. Induce el catabolismo muscular. D. Reduce la producción de prostaglandina E2. Respuestas. A ver, de mi grupo. Quiero que me respondan de mi grupo. ¿Solimar está? Papá Salerico. Solimar. No. Calizayo Memani Solange. Tampoco. No me digo. Toño Tita. Luis Marina. Caracausto Álvarez Udelia. ¿Cuál es su respuesta aproximada sobre el factor de necrosis tumoral? ¿Qué respuesta les parece? Ay, me están llamando. A ver, espera un ratito, voy a responder esta llamada, así que es urgente. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Cuál es la respuesta aproximada? Díganme, jovencitos. Ya, les había hablado sobre el factor de necrosis tumoral.
Nada, mi grupo. Solo ha respondido María. Ya. El factor de necrosis tumoral es un inductor importante del catabolismo y caquexia durante el estrés mediante la liberación de los aminoácidos disponibles en la circulación hepática como sustratos combustibles. Otras funciones son la activación de la coagulación y promoción de la expresión o liberación de las moléculas de adhesión, como proteína E2. ¿No? Y la vida media del factor de necrosis tumoral es menor de 20 minutos. Entonces, no sería la B, sino la C. Y creo que con esto ya acabo. ¿Cuáles de los siguientes son los mediadores más potentes de la reacción inflamatoria? Alternativa A, corticosteroides. B, proteínas de golpe de calor. Citocinas y icosanoides. Creo que esto no está difícil. A ver. Quiero respuestas. ¿Dónde están mis apreciadas y estimados? Camila Milagros, Clinton Pérez, ¿qué dice? Franly Ramos, Rubí Gilda. ¿Cuáles de los siguientes son los mediadores más potentes de la reacción inflamatoria? Es pregunta de examen de recientado. A ver, ¿quién ha respondido? ¿Alguien ha respondido? Camila dice sí. Juliana dice sí, pero no sé si es respecto a la pregunta anterior o es esta pregunta. A ver, alguien hable, por favor. O solo tienen salida de audio. Doctora, es la C, las citocinas, ¿Por qué? porque estas son proteínas, ¿no? Que van a ser producidas por las células linfocitarias, macrófagos y las células dendríticas, ¿no? Van a actuar, ¿no? Como principalmente para la inmunidad, reacción inmunitaria y la inflamación. Excelente. Muy bien. Son las más potentes, ¿no? Incluso en un shock séptico prolongado, estas son las que causan la muerte, ¿no? Ejemplo, tienes en mi rama, por ejemplo, tienes un paciente con una peritonitis por apendicitis aguda complicada. Entonces, el paciente se ha medicado en su casa o en una farmacia X y llega con un tiempo de enfermedad de 10 días. Entonces llega al hospital, tú ves que es una peritonitis, lo operas, pero el paciente no mejora. Ya has sacado el apéndice, ya has drenado la pus, sin embargo el paciente sigue en su proceso séptico, ¿no? O sea, el paciente no va a morir ya, por lo que le saca el apéndice, porque el proceso séptico y por las citocinas que son las más potentes, continúa. Y, y como no están ya controladas por una consecuencia, una persistencia de una inflamación, entonces el paciente se muere. Ya lo has operado, pero igual se va a morir. Yo creo que sería el mejor ejemplo de las citocinas. Bueno, muy bien, jóvenes. Ya hemos, ya hemos terminado la clase. Quería terminar la clase con preguntas. Me parece más práctico, porque es lo que viene en la vida real. Y desearles que estudien mucho. Hoy ya recién hemos empezado. Mañana vamos a continuar con el tema de quemaduras. Y vamos a condicionarnos para la siguiente semana para que podamos hacer un tema más. No voy a llamar lista. Mañana sí. Mañana sí voy a llamar lista, porque ahorita no he impreso la relación del lunes. Entonces, dudas, opiniones o murmuraciones. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta, ¿ya les han dado sus notas de su primer examen? No, doctora, todavía no. ¿Y cuántas preguntas les han hecho en ese examen? 20 preguntas. 20 preguntas.
alternativa múltiple o todo para contestar? La mayoría era para marcar. Y qué raro, el doctor Vidal sabe decir que eso es muy... En realidad los exámenes de recién solo son para marcar, ¿no? Buenos exámenes son complicados. ¿Qué ha pasado? Te están pegando, creo. No, así de que sí, el examen podría ser para marcar. No, yo sí, obviamente los voy a poner para marcar. Pero bueno, ya entonces, mañana nos vemos a las 7, ¿ya? Mañana les voy a llamar lista. Hoy no, porque no tengo la lista. Es que no me interesa. ¿Ya? Entonces, Ya, hasta doctora. mañana. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Se lo otro.